Ok, buen día. Vamos a empezar con el intento de clases a distancia que la universidad está implementando durante este periodo de contingencia que estamos pasando, una situación inédita. Les pido paciencia. Vamos a tratar de ir refinando lo que se pueda. Esto es un sitio en construcción, entonces vamos a empezar a trabajar. En el caso de Física 2, vamos a tratar de retomar a partir de donde nos quedamos la última sesión que nos vimos. Haciendo un poquito de memoria, en la última sesión trabajamos resistencia eléctrica, combinaciones serie y paralelo. Vimos lo que es la resistencia en paralelo, vimos lo que es la resistencia en serie, y luego vimos combinaciones de esto, combinaciones serie paralelo, para hacer simplificaciones. Recuerden el símbolo de circuito de la resistencia, la definición de resistencia, voltaje entre corriente, tres rayas paralelas horizontales, significa definición. Y recuerden que no es lo mismo la definición de resistencia que la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que indica es, para un dispositivo, una relación lineal entre el voltaje aplicado y la corriente obtenida. La definición de resistencia lo único que indica es dar un espécimen, una muestra de material, le aplican un voltaje, miden la corriente, toman el cociente y eso les da la resistencia. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a trabajar lo que se conoce como circuitos eléctricos, pero van a ser circuitos sencillos, porque este no es un curso dedicado ex profeso a tal tema. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que son las leyes de Kirchhoff, un físico alemán. Y hay dos. Ley de mallas. La ley de mallas se refiere a conservación de energía. Conservación de energía. ¿Qué es una malla? Es una trayectoria cerrada constituida por elementos de circuito. Por ejemplo, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, podríamos tener una fuente de voltaje, polo positivo, polo negativo, un capacitor, rayas paralelas del mismo tamaño, una resistencia, otra resistencia, o cualquier otro elemento que se les ocurra, inductores, diodos, etc. Entonces, una malla es una trayectoria cerrada simple. A este punto de aquí, a este punto de aquí, a este punto de aquí y a este punto de aquí, donde se unen diferentes componentes del circuito, los podemos identificar. Podemos llamarle a este arbitrariamente A, B, C y D. Y entonces cuando nosotros empecemos a recorrer la malla en un sentido, y a partir de algún punto, por ejemplo puede ser el punto A, el punto B, el que ustedes quieran, y vamos en este sentido o vamos en este otro sentido, lo que vamos a obtener es que la caída de potenciales a lo largo de este camino va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el potencial eléctrico, B, potencial eléctrico, no es otra cosa que el trabajo que tenemos que hacer por unidad de carga para movernos de un punto a otro. Por ejemplo, si yo tengo que el potencial en este punto es B con relación a otro de referencia, y el potencial en este es A, entonces esta diferencia, BB menos BA, me indica cuánto trabajo tengo que hacer para mover una carga e ir de este punto a este. Entonces recuerden que el campo eléctrico electrostático, en este caso el campo eléctrico estático, es conservativo. Entonces si yo me muevo en una trayectoria cerrada, el trabajo total, ¿cuánto va a ser? Cero. Y eso nos lleva a lo siguiente. No tengo mucho espacio, entonces voy a borrar aquí arribita.
para escribir una ecuación que tiene que ver con que si yo hago un recorrido alrededor del lazo cerrado o no, o malla cerrada, que también se le llama espira, la suma de estas caídas de potenciales va a ser igual a 0. Vean, voy a empezar aquí y me voy a mover hacia allá. Entonces voy a tener el potencial de donde llego menos el potencial de donde parto. Ahora estoy aquí, más el potencial a donde llego menos el potencial de donde estoy. Ahora estoy aquí, más el potencial a donde voy menos el potencial de donde parto. Ahora estoy aquí y voy a terminar en el punto de partida, más, necesito espacio, el potencial a donde llego menos el potencial de donde partí. Observen, este B subíndice B se cancela con este B subíndice B que está aquí. Este B subíndice A que está aquí se cancela con este B subíndice A que está aquí. Y si nos vamos así, este cancela con este y este cancela con este. Entonces, finalmente esto es igual a 0. Y eso está bien, porque esto es una expresión de la conservación de la energía. Parto de aquí, el trabajo que tengo que hacer para ir acá, más el trabajo que tengo que hacer para ir ahora acá y para acá, al final se cancela. Véanlo. Esto sería BB menos BA más BC menos BB más BD menos B subíndice C más BA menos BD. Véanlo con calma. Este BB cancela a este menos B. Este BA cancela a este que está aquí. Este BC positivo cancela a este BC negativo. Y finalmente este BD a este BD y el resultado es igual a 0. ¿Qué significa eso desde un punto de vista físico? Que el trabajo total invertido al mover la carguita en un circuito cerrado es igual a 0. Es conservativo. Esa es una característica de las fuerzas conservativas. Recuerden que el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga y el potencial eléctrico se define como trabajo por unidad de carga. Entonces, lo que aprendieron en física 1 lo pueden perfectamente mapear, extrapolar al caso de física 2. Ahora vamos a obtener lo que necesitamos en este curso. Lo único que necesitamos es, vamos a pensar en casos concretos. Vamos a pensar que esta es una fuente de voltaje y que yo parto de aquí. Entonces vamos a aplicarlo a este caso concreto. Voy a borrar porque el espacio es reducido, vuelvo a repetir. Y entonces yo quisiera tener más amplitud, pero no se puede en este caso. Entonces voy a empezar en este punto. Voy a pensar que esta es una fuente de voltaje B, que este es un capacitor C, que esta es una resistencia R, que esta es una resistencia R. Bueno, este es R1 y este es R2, para diferenciarlas, ¿no? Entonces voy a partir de aquí. Entonces voy a tener BA menos BD, que es el punto del que parto. Siempre es final menos inicial. Más, ahora estoy aquí. Final menos inicial. Más, ahora estoy aquí. Final menos inicial. Más, ahora estoy aquí y termino acá. Ya llegué al punto de donde partí inicialmente. Entonces BD menos BC. Esto es igual a 0. Quisiera decirles que si me equivoco me dijeran, pero pues no tengo esa facilidad ahorita. Entonces si me equivoco voy a tener que regresar. Bueno, ¿quién va a hacer esta diferencia de potencial? Si yo tengo un multímetro así físicamente, pata negativa aquí y pata positiva aquí, la diferencia entre estos dos me da el voltaje de la fuente. No puedo verles rostros, pero supongo que están de acuerdo. Voy a tener B. Luego, si estoy aquí y termino acá, la diferencia BB menos BA va a ser el voltaje del capacitor. Más el voltaje del capacitor. Más. Ahora voy a tener este punto menos este punto. Más. Le voy a llamar voltaje en la resistencia 1. Y finalmente más voltaje en la resistencia 2. Esto va a ser igual a 0. Pero la corriente va a circular por la fuente de esta manera. Esa va a ser la circulación de la corriente. Va a ir de aquí para acá, porque recuerden que lo que circula son protones. No es cierto, pero ese es lo que tenemos como imagen.
Entonces, esto que está aquí, lo que me indica es que este potencial es mayor que este potencial. Este potencial es mayor que este potencial. Este potencial es mayor que este potencial para que empuje la carga. Y me voy a brincar pasos, pero eso lo que me va a indicar es entonces que el voltaje B va a ser igual. Recuerden la definición de capacitor. Carga entre voltaje es igual a capacitancia. ¿Sí? Entonces el voltaje en el capacitor sería algo así como Q entre C. Entonces lo que vamos a tener es que en este caso vamos a tener B igual a Q entre C, porque lo voy a pasar para el otro lado, y recuerden que este es mayor que este, más la corriente por R1 más la corriente por R2. Entonces, por ejemplo, esta sería la ecuación para este tipo de circuito. Si tienen duda, vamos a hacer un paso atrás. Si tienen duda de cómo se llegó a esto, voy un paso atrás. Nada más borro este renglón. Y esto que está aquí se puede escribir, por si tienen esa duda, no sé. Este lo paso para allá, va a ser menos BB menos BA. Este lo paso para allá, menos BC menos BB. Este lo paso para allá, menos BD menos BC. Entonces vean lo que tenemos aquí. Vamos con este, por ejemplo. BC menos BB sería este menos este. Pero ya quedamos que este potencial tiene que ser mayor que este potencial. Entonces todo esto, para que no vaya a haber duda, todo esto es igual a I por la R1, que es este término que tengo aquí. Todo este que está acá, para que la corriente circule para acá, este potencial tiene que ser mayor que este potencial. Entonces este término con todo y el menos es más I R2. Y lo mismo sucede para el capacitor. Como va a empujar, al menos en principio va a empujar la corriente para allá, este tiene que ser mayor que este. Este tiene que ser mayor que este. Entonces aquí le cambio con este signo y ya me queda Q entre C. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, esta es la aplicación de la primera ley de Kirchhoff o ley de mallas para el caso de un circuito sencillo. La segunda es todavía más sencilla. Vamos con la ley de nodos. Recuerden, estamos con ley de Kirchhoff. Los borro aquí. Bueno, voy a borrar también esto, porque si no, va a dar la impresión de que el tema es complicado y no tiene mucha gracia. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff es lo que se conoce como la ley de nodos. A veces algunos libros pueden usar uniones para nodos. Y esto no es otra cosa que la conservación de la carga. ¿Qué es un nodo o unión? Supongan que tengo aquí un elemento de circuito, una resistencia. Supongan que aquí tengo otro elemento de circuito, una fuente. Supongan que aquí tengo un capacitor. Lo que ustedes quieran pensar ahorita. Entonces, si por esta rama circula una corriente I1 y por esta rama circula una corriente I2, lo que debe de suceder en esta unión, imagínenselo como agua. Aquí está llegando agua, aquí tiene que salir agua, pero como el agua es muy difícil de comprimir, es incompresible, no incomprensible, incompresible, entonces la conclusión sería que lo que llega tiene que salir. No se puede perder, no se puede acumular, ni tampoco crear de la nada. Eso es la conservación de la carga. Recuerden, un sistema cerrado tiene la característica de que no importa cómo se mueva la carga, cómo evolucione en el tiempo, en todos los instantes va a ser la misma. Entonces lo que llega sale. Entonces en este caso, si este llega y este sale, lo que debe suceder es que I1 más I2 tiene que ser igual a I3. ¿Por qué? Porque la corriente, recuerden que la definimos como carga por unidad de tiempo. Entonces la carga por unidad de tiempo que llega aquí, más la carga por unidad de tiempo que llega aquí, tiene que ser igual a la carga por unidad de tiempo que está saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en circuitos complicados, si me preguntasen
¿Cómo es posible que la naturaleza sepa lo que llega y lo que sale? La respuesta no la tengo. Uno puede mover las manos y tratar de explicar qué es lo que pasa, pero de entrada es difícil a primeros principios explicar por qué la naturaleza sabe esto. Entonces, esta es la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, armados con esas dos herramientas, lo que vamos a hacer es resolver sistemas, vuelvo a repetir, perdón que sea reiterativo, sencillos. Entonces vamos a poner un primer ejemplo en donde obtengamos corrientes y voltajes. Una cosa adicional que me gustaría poner de una vez antes de empezar es la potencia eléctrica. La potencia, bueno, en general, potencia en mecánica se define como el ritmo temporal con el que se efectúa un trabajo. Este W es trabajo, este T es tiempo. Por lo tanto, las unidades de potencia en el sistema internacional son joules sobre tiempo. Es un escalar y joule entre tiempo no es otra cosa que watt, en honor a James Watt. Entonces la potencia la vamos a medir como joules por segundo. Aquí debería haber puesto segundo, joules por segundo, y eso va a ser watt. Recuerden que hay múltiplos. Kilowatt son 1000 watts. Megawatts son millones de watts. Quizás, si por alguna razón convenga, los gigawatts, que son 10 a la 9 watts, como en Volver al Futuro, ¿no? Cuando necesito una reacción de no sé cuántos gigawatts. Terawatts, que no es otra cosa que 10 a la 12 watts, etcétera. Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos usar miles, millones, miles de millones y millones de millones. Para los gringos esto sería un billón, para nosotros son 1000 millones, esto es 1.000.000 de millones para nosotros, es un terawatt. Y hay otras unidades. Por ejemplo, si tienen un teléfono celular, se miden en miliwatts, y unidades incluso más pequeñas. Pues ahí depende del sistema que tengamos para qué nos conviene utilizar. Estas son prácticas en algunas aplicaciones y estas son prácticas en otras aplicaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos escribir la potencia eléctrica? De varias maneras. Voy a ser laxo en la matemática, no somos matemáticos, entonces nos permitimos usarla como una herramienta. Entonces la potencia, por definición, es trabajo por unidad de tiempo. Entonces recordemos lo siguiente nada más. Si yo tengo una carguita y la muevo en una diferencia de potencial, el trabajo va a ser B por Q. Si yo divido B por Q, que es trabajo, entre el tiempo, les digo, estoy siendo laxo. Si alguien se enoja, aquí le podría yo poner un delta Q. Y aquí en vez de un tiempo T, le podría poner en un intervalo de tiempo delta T. Y entonces yo puedo hacer el reacomodo de escribir esto como B por delta Q entre delta T. Y si tomo tiempos pequeñitos, entonces esto se va a aproximar a la corriente eléctrica. Y resulta que la potencia en el caso eléctrico va a ser el voltaje aplicado, o voltaje, por corriente. Por eso cuando compran un, por ejemplo, foco, les dice de cuántos watts es, porque está diseñado para conectarse a una diferencia de potencial dada, va a jalar una determinada corriente, porque tiene una resistencia, entonces va a jalar una determinada corriente. El producto de esas dos cosas son los watts que ustedes ven cuando compran un foquito. Esa es la energía que va a consumir. ¿Cuántos joules por unidad de tiempo? Ahora, aprovechando la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia, aquí podemos poner, pero como voltaje es igual a I por R, entonces hay tres maneras de escribir esto. La potencia eléctrica, si quieren cuélguenle aquí un apellido eléctrico, para diferencial de la potencia mecánica, va a ser igual, sí, a B por I, pero utilizando esto yo lo puedo escribir como I cuadrada por R, o si quiero eliminar la corriente, yo podría escribirlo como B cuadrada
entre R. Entonces, cualquiera de estas tres es equivalente. Como tarea, ustedes demuestren que voltaje por corriente, efectivamente, voltaje en volts, corriente en ampere, resistencia en ohms, voltaje en volts, resistencia en ohms, que cualquiera de estos tres les da como unidades joules sobre segundos. Y repito, a esto es a lo que lo bautizamos como watt en honor al ingeniero escocés que trabajó sobre potencia. Potencia históricamente, potencia en el contexto de máquinas térmicas. Pero el concepto de potencia se puede extender a mecánica, se puede extender a electricidad y magnetismo, y cuando lleven termodinámica van a ver que incluso hay unas expresiones de trabajo generalizado. El trabajo generalizado es, como el nombre indica, si el trabajo en mecánica se escribe como la integral de fuerza por distancia, sin usar el punto ahorita, entonces en termodinámica este se generaliza, se llamaría fuerza generalizada, este que es el desplazamiento se generalizaría, sería desplazamiento generalizado. Por ejemplo, lo más común es que en termodinámica el trabajo lo escriban como la presión, que es el equivalente a la fuerza, por la diferencial de volumen, que es el equivalente al desplazamiento. Este es un trabajo generalizado. Y así como esa expresión hay muchas. Si tienen un sistema mecánico, si tienen un sistema termo, si tienen un sistema eléctrico, si tienen un sistema magnético, se puede generalizar la idea de trabajo. Entonces nosotros vamos a utilizar estas. Puede ser, si conozco el voltaje y corriente, ya no me embronco, utilizo esta directamente. Si por alguna razón conozco esto y esto, utilizo esta expresión. O sea, tienen tres opciones. Eso sí, en un problema dado, las tres opciones, los tres caminos, deben de dar el mismo resultado. Bien, entonces decíamos, vamos a poner un par de ejemplitos que sean sencillos, que no nos lleven a complicaciones demasiado engorrosas de manejar desde un punto de vista matemático. Entonces vamos a poner como ejemplo este. Determine en el circuito siguiente las corrientes, la corriente, el voltaje y la potencia en cada resistencia del circuito. Entonces va. El esquema es el siguiente. Esta es la fuente de voltaje que se conecta con esta resistencia, que se conecta con esta resistencia. Entonces vamos a poner tres resistencias en este caso, a ver si no resulta fastidioso, pero el asunto es ilustrar el método. Entonces, esta fuente de voltaje es de 50 volts. 50 volts. Y las resistencias son de 100, 1000 y 10 ohms. Entonces, esta de aquí son 100 ohms. Esta de aquí son 1000. Y esta de aquí son 10 ohms. Obviamente, no importa si la de 10 está acá, si la de 100 está hasta acá, o sea, ese orden es irrelevante. No afecta a lo que es el problema. Entonces nos piden calcular el voltaje, la corriente y la potencia en cada una de las resistencias del circuito. Lo primero que tienen ustedes que ver es que esta conexión de tres resistencias, por lo visto anteriormente, está en paralelo. Es decir, este punto de aquí, como este alambre lo conceptualizamos como que no tiene resistencia, es el mismo que está aquí. Conclusión, estos tres puntos son uno solo, y lo mismo aplica para este. Entonces las resistencias están en paralelo. Entonces lo primero que podríamos hacer es determinar cuál es la resistencia equivalente. En este caso ya todo está en ohms, ya nos hicieron ese trabajo de antemano. Entonces ya no hacemos conversiones. Entonces calculemos cuál es la resistencia equivalente de esto. Si ustedes están diciendo que está en paralelo, efectivamente está en paralelo. Entonces la resistencia en paralelo, recordemos cuál es la formulita. Resistencias en serie se suman, resistencias en paralelo son los recíprocos. Entonces va aquí la expresión. Resistencia en paralelo va a ser 1 entre 100 más 1 entre 1000 más 1 entre 10 y le ponemos aquí a la menos 1. Y el resultado va a estar en estas mismas unidades, en ohms. Entonces, bueno,
La recomendación es usar la calculadora para no ponerse a batallar con fracciones en este caso. No es la idea. Ustedes ya saben hacer fracciones, entonces no es la idea que lo hagan a mano. Yo como no tengo ahorita a la mano calculadora, lo voy a hacer a pie, pero ustedes pueden ahorrarse todo ese camino algebraico. Entonces, bueno, en este caso no es tan complicado, porque un centésimo es equivalente a 10 milésimos. Entonces 10 milésimos más un milésimo son 11 milésimos. Y aquí yo voy a tener 100 milésimos. Un 0, 100 milésimos. Entonces voy a tener 100, 101, 110 milésimos. Entonces tengo RP es igual a 110 sobre 1000. Y esto me queda a la menos 1. Entonces voy a repetir. No sea que esté equivocado, sea yo. Voy a reescribir aquí. Entonces tengo 10 sobre 1000. Y este de aquí va a ser, le pongo 2 ceros y aquí le pongo 2 ceros. Sumo 100, 110, 101, 100. Sí, efectivamente, sí estaba equivocado. Estos son 111 milésimos. Y eso ya me complica. Ya no me gustó, pero bueno, ahí está. Entonces le tomo el recíproco y resulta que estos son 1000 sobre 111 ohms. Entonces ya tengo la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de esta conexión la saco con esta forma. Entonces es un centésimo más un milésimo más 1 entre 10. Entonces las sumas son 100, 110, 111. Tomo el recíproco y me queda 1000 entre 111. Esto es un número. Si lo quieren escribir ya como un numerito, está perfecto. No sé, 9 punto algo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... La falta de espacio aquí está complicado, pero si ustedes necesitan hagan un zoom ahí porque lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo que tendría yo es esto. Tengo la fuente de 50 volts y aquí una resistencia que físicamente no existe, pero que vale 1000 entre 111 ohms. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis números quedaron muy feos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la corriente. Entonces, la corriente que va a circular aquí va a ser simplemente la corriente a través de la resistencia en paralelo, por eso le voy a poner un subíndice P, va a ser 50 entre esto. 50 entre 1000 sobre 111. Entonces hago la operación, me queda 50 por 111 entre 1000. Y pues sigo batallando con los números, ¿no? Porque aquí me va a quedar 555 sobre 100. Y estos ya son amperes. ¿De acuerdo? Ese no está tan difícil, lo podría poner como 5.55. Lo voy a dejar así y voy a seguir trabajando. Entonces quiero ver qué es lo que está pasando. A ver, déjenme platicar con ustedes lo que está pasando. Lo que sucede aquí es que esta fuente está generando una corriente. Y esa corriente total, si no hay errores numéricos, es 555 entre 100 o 5.55 amperes. Cuando llega a este punto, hagan de cuenta ustedes que estos tres están conectados en el mismo punto, se va a bifurcar, una parte se va a ir por la de 100, otra parte se va a ir por la de 1000 y otra parte se va a ir por la de 10. ¿Qué se va a ir? Una parte de la corriente, una parte de la corriente y una parte de la corriente. A mayor resistencia, menor corriente le va a tocar. A menor resistencia, mayor corriente le va a tocar. Ahora, ¿cómo la naturaleza resuelve el problema? Es una pregunta interesante, pero con respuestas inciertas. El punto es que llega una carga y de alguna manera sabe que es más fácil irse por acá y la mayoría opta por este camino. Llega a este punto y la mayoría ve que este es un camino difícil y opta por, en la medida de lo posible, evitarlo. Es interesante, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, voy a volver a borrar la resistencia en paralelo, y ahora voy a ver cuánta corriente se va por cada una. Ustedes ven aquí que las tres resistencias están en paralelo, ¿sí? Y que la corriente total
vale 555 entre 100. Entonces vamos a ver cuánto se va por aquí, cuánto se va por acá y cuánto se va por acá. Ahorita estamos discutiendo todos los detalles. Cuando ustedes tengan que resolver esto en un examen, en una tarea, se lo pueden brincar sin ningún problema. Entonces yo por eso lo estoy haciendo así. Bien, vamos a ver cuánta corriente circula nada más por aquí. Nada más por aquí. Y vamos a llamarle a esa I100. Entonces, obviamente, como esta está a un voltaje de 50 y tengo esta resistencia, entonces la corriente I100 va a resultar ser el voltaje entre la resistencia. ¿Están de acuerdo, no? Entonces esto va a ser la corriente 50 centésimos de ampere. Se puede simplificar, ahorita veo si me conviene. La corriente que va a circular por acá le voy a llamar I1000. Y ustedes ya están viendo que I1000 va a ser 50 entre 1000. Y finalmente la I10, por falta de espacio lo escribo aquí, va a ser 50 entre 10. ¿Sí estamos? Ahora, si no cometí errores antes, vamos a sumar estas tres resistencias.